¿Cómo están? Espero que bien, buenas noches. Voy a hacer un videito. Voy a hacer un videito. En unos minutos más empiezo. Siendo las 23:30 voy a partir y va a durar media hora. Así que vamos a empezar en 3 minutos más, 2 minutos más. Me dicen, ¿por qué tan serio? No soy serio, esa es mi cara normal. ¿Quiere que sonría? Ya, voy a empezar en un minuto más. Está en el subject el tema que voy a tocar. Así que vean ahí ustedes mismos, sale el tema. Entonces, bueno, hoy día va a ser reemplazo el día domingo, que probablemente no voy a hacer ningún live. Muchas gracias. Entonces, acuérdense, voy a subir esto ahora y no voy a subir video esta semana más que este. ¿Ya? Queda un minuto. $30. Les agradezco a todos por su participación. Acuérdense de que estos videos a veces cambia la voz y cosas así, pero que ya no son soporte mío. Muchas gracias por toda la gente conectada. Vamos a empezar unos segundos más. Entonces, una vez que yo dé la señal, partimos, porque mucha gente lo va a haber diferido. La gente que lo ha diferido, parta más o menos 2 minutos y medio desde el principio. Lo voy a dejar notado en todo caso abajo, porque la gente se desespera a veces por esperar, pero hay que entender que de todas maneras la idea es hacer un vivo que tenga una cantidad de personas congregadas. No, no hay bulla de tránsito vehicular, Patrick. Yo creo que eso es parte de su lugar, no acá. Ya, así que bueno, siendo las 23:30, ahora comienzo. ¿Ya? Muchas gracias a todos por participar. Entonces ya, bueno, ya estoy en la cámara. ¿Qué implica esto de caquistocracia? ¿Y por qué lo puse como tema hoy? Bueno, veamos un poquito el contexto. El contexto de esta semana ha estado relacionado con, por favor, preguntas de telemática y cosas, envíenme un directo, no por acá. Bueno, esta semana ha estado regida por el tema del liderazgo, ¿ya? Y bueno, el tema del liderazgo, no voy a tratar acá circunstancias que pasaron en este país, en Chile, sino que quiero tomarlo al nivel más global posible, porque también no espero de que las personas se abandericen con algo. Pero sí, no puedo negar de que esta semana ha estado relacionada con el poder, con líderes, con algunos líderes que han muerto y con otros líderes que dieron entrevistas. Quiero referirme a un líder que dio entrevista. No sé si usted sabe, pero ayer hubo una publicación a través de YouTube muy importante, no a través de medios masivos, sino que a través de una plataforma digital. Y esto fue la entrevista de Vladimir Putin, autócrata, dictador o presidente o líder de la Federación Rusa, como usted prefiera, no voy a hacer un juicio de valor ahí, el líder de Rusia en este momento, de la Federación Rusa, a un periodista norteamericano. No lo voy a pronunciar nunca bien, leo bastante bien inglés, pero me cuesta pronunciar, Tucker Carlson. Y este periodista fue al Kremlin y hizo una entrevista a este mandatario. Una entrevista que básicamente es, ¿cómo nos gustaría llamar? Un poquito como las entrevistas de Cox acá en Chile, como... Ay, se me olvida la palabra.
no son testimoniales, son como entrevistas como en honor a, porque realmente no hay ningún tipo de discusión ahí, no es como las entrevistas de Raquel Correa, los que nacieron en esa época o nacimos lo conocen, que eran mucho más incisivos, sino que fue una entrevista como homenaje, ¿ya? Entonces, ¿por qué esto es relevante? ¿Y por qué tiene que ver con el mensaje del principio? Bueno, porque primero le sugiero que vea la entrevista, dura 2 horas, hay un canal que yo no tengo ninguna relación que se llama Visual Politic, que es un canal español que lo tiene en castellano, o si no usted puede ver con subtítulos al castellano porque está en inglés, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la entrevista? Pasan varias cosas, pero la principal es de que, en primer lugar, nadie había entrevistado a Putin desde el principio de la guerra. Y los medios de comunicación occidentales consideraron que fue una entrevista terrible, partiendo por BBC. Entonces la primera pregunta es, dado de que tenemos que entender las dos caras de una moneda, algo tan terrible como una guerra, ¿por qué solamente se escuchaba el testimonio de una de las partes y era tan temido escuchar el punto de vista de otra? Que me parece totalmente válido, independiente de que uno no esté de acuerdo con lo que diga esta persona, que me parece que es bastante hostil, cruel y por supuesto hasta cierto punto paranoico, pero en fin, esos son juicios de valor míos. De hecho, el mismo Carlson dice, yo no estoy de acuerdo, que aunque usted esté de acuerdo con esta entrevista o con lo que dice este presidente, o dictador, como usted quiera llamarle, sino que hay que ver el punto de vista de él, que puede estar relacionado con esa parte del planeta. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque esto es lo mismo que pasó el año 2020. El 2020 había solo una versión que los medios de comunicación trataron de instaurar. No digo que esa versión haya sido equivocada, o mala, o como usted quiera llamarla en términos de guión, pero era solo una visión de las cosas. Y nosotros, para poder tomar una decisión como adultos, tenemos que tener los dos lados. El lado A, que propone, por ejemplo, en el caso de las medidas de sanidad, que hagamos tal cosa, y el lado B, que decía que no hagamos tal cosa. Era válido tener los dos puntos de vista. No decir, oh, hay gente que está totalmente loca y que quiere atacar al sistema y que son bombas ambulantes y terroristas básicamente por no tomar ciertas decisiones en su cuerpo y no lo escuchemos, porque están locos. Aquí es lo mismo. Bueno, usted podrá, como yo, no estar de acuerdo con la invasión, para nada. Pero bueno, quiero escuchar el punto de vista del sujeto. ¿Por qué lo hizo? Desde su visión. Sin juzgar. Eso se llama fenomenología. Tratar de... Y Rogers también nos enseñó mucho eso en psicología. Escuchar sin juzgar. Para entender. ¿Ya? Entonces, habiendo dicho esto, pasan varias cosas cuando usted ve la entrevista. Primero, que es redundante. Y que habla muchas cosas de historia. Dura 2 horas. Segundo, que muchas cosas no van a lugar en lo que responde este presidente. Pero hay algo que sí quiero hacer a ustedes notar. ¿Cuántos presidentes o presidentas que usted conoce en Occidente son capaces de hablar 2 horas de corrido? Me pregunto usted. Hay 235 personas. Entonces mi pregunta en este momento es, en este minuto de la grabación, sé que puede estar diferida, ¿cuántos presidentes o presidentas que usted conoce son capaces de hablar durante 2 horas seguidos en una cámara? Sin tastabillar. 10, 20. Y eso a mí me hace pensar. Porque, por ejemplo, en los comentarios de esta entrevista, que está completa en YouTube, y no tengo ningún tipo de filiación con eso, así que no piensa que yo estoy ganando platita al respecto, pasaba lo siguiente. Uno decía, a ver, ¿cuánto aguantaría Biden? ¿Cuánto aguantaría Biden? ¿Aguantaría media hora? El presidente del otro bloque. ¿Cuánto aguantaría AMLO, presidente de México? ¿Cuánto aguantaría Nicolás Maduro? ¿Cuánto aguantaría Sunak, primer ministro de Inglaterra, de Reino Unido? ¿Cuánto aguantaría el presidente de España? ¿Cuánto aguantaría Justin Trudeau, ese bonito rostro de Canadá, del Foro Económico Mundial? ¿Cuánto duraría el presidente en curso de Chile? ¿Cuánto duraría Milei? Entonces uno se pone a preguntar, ¿cuánto duraría? Y bueno, el lenguaje no es el único medidor, pero es un indicador de inteligencia. Que alguien hable de corrido, a veces puede decir puras pelotudeces, pero puede tener alguna correlación con inteligencia. Entonces,
Yo les puse aquí el tema que se llama caquistocracia y uno se preguntará, ¿qué es la caquistocracia? Es el gobierno de los inútiles, el gobierno de la gente no preparada, el gobierno de los incompetentes, el gobierno de los ignorantes. En otras palabras, el gobierno de la caca. La cacacracia es la caquistocracia, si usted quiere verlo de esa manera. De caquistos, como inútil, basura en griego, y cracia, gobierno. Es el opuesto de la aristocracia, un concepto que se utilizó en el siglo XVI en una prédica, y después en el siglo XVIII un sociólogo le dio más forma. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos de estos gobiernos occidentales son gobiernos de caca? De líderes, líderas, como usted quiera llamarle, líderes que no son capaces de estar ni siquiera encima del promedio de la inteligencia de la población. Entonces, ahora, viene la segunda pregunta. ¿Cómo está el intelecto de la población? Y eso lo podemos responder. Tenemos medidas de coeficiente intelectual desde siglo XX, principios. Alfred Binet y después el test general de inteligencia de Spearman, el constructo G o general de inteligencia. ¿Ya? Y bueno, y uno analizaría ahí y diría cómo están las pruebas. Un tipo llamado James Flynn, conocido por el efecto Flynn, midió esto y se dio cuenta de que en general hasta el año 90, más o menos 90 y tantos, 2000, inclusive principio del siglo XXI, las medidas de inteligencia iban subiendo en sus puntajes estandarizados. ¿Cómo se hace esto? Tú tienes la misma prueba de inteligencia, pero tú estandarizas los puntajes con la nueva población, pero le das una prueba antigua. Entonces puedes comparar la gente de antes, por ejemplo el 60, con la generación del 70 y comparas cuántos sacaron. Después estandarizas, que no quiero entrar ahí, es un tema de estadísticas, ¿ya? De normalización de promedio, de normalización. Pero a grandes rasgos, tú tienes pruebas similares que han sido hechas en distintas generaciones. Y hemos visto un aumento del CI hasta cerca del año 2000. ¿Qué pasó desde el 2000? Ocurrió lo que se llama un reverso del efecto Flynn, o efecto Lynn, pero que es el menos conocido en términos de, si usted lo googlea o lo busca en su browser de elección, DuckDuckGo o el que quiera, Yahoo, qué sé yo, sino que el reverso del efecto Flynn empezó a pasar. Desde el año 2000 empezamos a ver de que cuando tú comparas con la misma prueba de distintas generaciones, con pruebas de inteligencia comunes, como por ejemplo el test de CI o las matrices progresivas de Raven, hemos visto una disminución de los puntajes. Entonces parece que el promedio de la población se está volviendo más tonta y nuestros gobernantes, al menos en Occidente, no son capaces de dar una entrevista de 2 horas como lo hizo Putin. Independiente que no estemos de acuerdo con él. Yo no estoy de acuerdo con él, en nada prácticamente. Y creo que muchas de las cosas son, con todo respeto, inconsistentes, cuestionables o francamente falsas, mentirosas. Pero eso no quita de que el sujeto es capaz de hablar durante 2 horas y darte argumentos y poder seguir el hilo de la conversación sin un prompter. Como muchos comunicadores que conozco en Chile que necesitan el prompter para poder hablar. Y como muchos políticos en Chile y en el mundo que necesitan un prompter porque si no se les va la onda. A ese rusito al menos, a ese ruso al menos no se le fue la onda. Yo no sé si la contraparte que debería ser entrevistada, Zelensky, es capaz de hablar 2 horas. En cualquier idioma, porque parece que el ucraniano no lo hablaba bien, pero eso es un detalle. Entonces, ¿qué es lo que está pasando que tenemos esta cacacracia? Que habla de nosotros, como personas, como grupo, como civilización. Esa es la pregunta. ¿Qué pasa con Biden, que es una persona que maneja el país más poderoso del mundo y que en este momento a todos luces, les puedo decir de un punto de vista profesional, que tiene un daño neurológico, que tiene un cognitivo deterioro leve o quizás ya está en el franco Alzheimer? Se le va la onda. ¿Cuánto creen ustedes que aguantaría Biden? ¿20 minutos? Hay infinitos videos por internet mostrando cómo se le da la onda. Por favor, por ejemplo, voy respondiendo preguntas, pero ¿por qué me preguntan de un antidepresivo mientras estoy hablando de algo nada que ver? ¿Qué nos habla de eso de nuestra comprensión de lectura? Si usted tiene una duda técnica, envíeme un directo, pero no lo haga acá, estoy hablando de pera y usted me habla de manzana. Entonces, ¿qué está pasando?
Porque esas personas son las que manejan los botoncitos que podrían destruir toda esta civilización, no solamente allá al norte. Entonces la pregunta es, ¿por qué elegimos una cacacracia? Una caquistocracia. Sé que es distinto, pero para simplificar, como todo lo tenemos que simplificar ahora, el gobierno de los inútiles. Que habla de la civilización. No olviden que Calígula en algún momento en Roma tuvo de cónsul un caballo. ¿Nos estamos acercando a eso? Me acuerdo una vez, con todo respeto de los mexicanos, estaba por allá, en Puebla, y me acuerdo que tenían de candidato a un perro. Y era el que iba primero en la encuesta. En serio. No sé si era en Cholula, en qué zona era. No me acuerdo bien. Pero estaba el perrito ahí como candidato. Sé que es una broma, pero ¿a dónde vamos a llegar? ¿Vamos a poner un bot? ¿Por qué consistentemente estamos eligiendo personas en Occidente, no estoy diciendo en Chile, en Occidente, cada vez menos sobre la media? Si lo que se supone que quienes nos gobiernan tendrían que ser personas aristas, personas excepcionales, personas excelentes, personas mejores que usted o que yo, superiores, con un intelecto superior, porque tienen que gobernar, tienen que ser capaces de distribuir el poder. Tienen que ser como mínimo capaces de hilar oraciones y de tener una capacidad de comprensión de lectura y de memoria, como mínimo. Porque una cosa es que usted sea un ponerólogo, es decir, un psicópata en el poder, malo. Ahí nos habló Lobachevsky de la ponerología política y de las patocracias, que eran estos gobiernos de gente mala, de gente con rasgos psicopáticos. Pero aquí ni siquiera es eso. El gobierno de gente incompetente. Porque una cosa es ser malo en términos de ser una persona que quiere hacerle daño o sufrir a otros, y otra es ser una persona intelectualmente de pocas luces. Entonces están las caquistocracias y están las patocracias. Las patocracias sería de este villano súper inteligente. Pero el villano súper inteligente al menos es capaz de negociar. Porque es inteligente y sabe que no se quiere dañar a sí mismo. Al menos tú con un malo puedes llegar a algún punto de acuerdo, porque tiene raciocinio, pero no con un idiota. Con un idiota no puede razonar, porque ni siquiera se da cuenta cuando se está dañando a sí mismo. Entonces, si usted tuviese que elegir, ¿elegiría un incompetente, un imbécil o una imbécil, o elegiría a un malvado o malvada? Obviamente elegiríamos a alguien bueno y inteligente y todas esas cosas, pero si usted tuviera que elegir, ¿qué es peor? ¿Una patocracia o una caquistocracia? Entonces voy a leer algunas preguntas, pero me encantaría que pudieran ver la entrevista, insisto, no con el ánimo de felicitar, porque no puede ser nada más lejos de aquello, pero de comprender históricamente cómo una persona piensa y cómo es capaz también de hilar y cuál es su punto de vista, y ver el otro lado, en primer lugar. Segundo lugar, analizar por qué hay un cuello de botella en la información y que no se permite hablar a todas las partes en un punto de vista. Que eso ya lo vimos en el 2020, insisto. Este es un recuento del 2020. Usted puede estar de acuerdo o no con las personas que no estaban de acuerdo con las medidas que se tomaron sanitarias. Está en todo su derecho a pensar de que esas personas estaban descarriadas. Pero también está en todo el derecho esa persona de poder libremente, sea un médico, sea una enfermera, sea un psicólogo, sea una abogada, de dar su punto de vista. Y sus argumentos deberían tener el mismo espacio en medios de comunicación. Lo mismo acá, los norteamericanos están sosteniendo una guerra y los europeos también. Ellos están contribuyendo económicamente en ello. Al menos deberían tener la posibilidad de escuchar dentro de los medios periodísticos masivos el punto de vista de la contraparte. Escucharla, no estar de acuerdo con eso. Pero no debería vetarse la información por sí misma. En la medida que no salga un trasero o no salga un pedazo de piel humana o algo macabro. Cosas que sí salen en algunos medios de comunicación, abiertamente. Entonces, eso necesitamos explicar. Y en tercer lugar, y esto es lo que les planteo en el fondo con el tema de la caquistocracia y la patocracia, ¿hasta qué punto el poder es competente? No solamente ético, sino que competente primero. Después podemos mirar la esfera ética. Primero tenemos que esperar a que sean competentes.
que sean capaces de asociar ideas. Y me genera dudas ver cómo Occidente está gobernado por una serie de personas, partiendo por Biden, que podríamos seriamente dudar de sus capacidades mentales. Y por ende, no entiendo a la población que elige a personas así. Esa también debería ser una pregunta. ¿Qué clase de población tiene Occidente para elegir gobernantes tales? El concepto también se hizo popular con Donald Trump, que tampoco parece ser digamos, prodigio mental. Pero al menos se puede decir que hilaba oraciones. Algunas al menos. No todo el tiempo. Pero ¿qué habla de los pueblos esto? ¿Nos estaremos acercando al ocaso de Occidente como planteaba Nietzsche? Hace 150 años atrás con los últimos hombres. Voy a leer algunas preguntas. Entrega tu respuesta respecto al tema, Nico Aini. Yo no puedo, yo acabo de dar mi respuesta. Yo le pido a Nico que sea capaz usted de generar un ejercicio de asociación. Con respeto, pero creo que hablas demasiado y que hablar pura estupidez. Velázquez Fabián Ignacio. Si usted cree que yo hablo estupideces, ¿me puede indicar cuáles? Hemos hablado de la caquistocracia, hemos hablado de la patocracia, hemos hablado de el periodismo abierto, donde pueda ser capaz efectivamente un ejercicio periodístico de mostrar todas las partes implicadas en algo. Hablamos del efecto Flynn y el efecto Lynn. Yo con todo respeto creo que usted habla pura estupidez y lo voy a bloquear. Porque esto es gratis, así que tengo derecho a hacer lo que quiera con mi base de datos. Gemera, y lo voy a bloquear. Bueno, no sé cómo hacerlo. Ahí mi ejercicio mental se fue al carajo. El pueblo tiene el gobierno que parece. Occidente está muy idiotizado. Nico JRS. El país tiene el gobernante. Caquistocracia existió antes, por supuesto. Ya lo habían considerado en el 1600. ¿Cómo se llama un gobierno lleno de corruptos ladrones? ¿En qué categoría está? Se llama patocracia. Eso lo planteó un señor que se llama Andrzej Lobachevsky, que tuvo que vivir uno de los sistemas más duros para la población, que fue el sistema de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en Checoslovaquia en el caso de él. Mystical Eye, nosotros mismos lo escogimos, o por lo menos la mayoría, creo que más bien del individuo, nosotros como pueblo. Marcos Capián, la población manipulada por el engaño. Sami Pei, no hay, los presidentes son liderados por otros poderes, adinerados. Bueno, una de las teorías que se plantea en esa entrevista es algo así. Hay un político, es un producto que debe venderse. Los líderes son reflejo del CI social. La-Jo Álvarez. Josefa Santibáñez, los requisitos para ser líder son mínimos. Tiene un punto. Deberíamos tener una vara más alta para un líder. Porque no solamente tiene que identificarse con nosotros, también tiene que tomar decisiones. Y eso implica ciertas competencias. El poder tiene las armas y el dinero es lo que manda. Budo Talcahuano. Pauli-ley. Una persona con rasgos psicópatas puede efectivamente tener resultados sobre la media en un país, por ejemplo. Totalmente, Pauli-ley. Son dos esferas distintas. Una en el tema de los trastornos de personalidad, los rasgos antisociales, y otra muy distinta, el coeficiente general de inteligencia. Nico Hurst, el problema de la democracia. En Chile hay una pandemia de idiotez, crossing the sun, partiendo por los medios de comunicación, y creo que la idiotez se contagia. Si no te contagia eres un raro, pero prefiero eso a mezclarme. Cancelación, nos dice aquí Macahan. Meritocracia y ya. Amelie Kennedy está perdiendo el desarrollo mental como entrenamiento completo del ser humano. Ingrid Johanna 333. La minoría piensa y se da cuenta y puede ser autónoma y no cree en los líderes de la... Yo ya vi la entrevista, objetivamente creo que Putin es un tipo capaz. User 82929966. CF Rodríguez Fica. Sergio, ¿será que el sistema político está sobrevalorado y necesitamos un software, inteligencia artificial que nos lidere y no tenga ideología, fanatismo, etcétera? Como dicen muchos, comillas, el mundo es de los vivos. Eugester, ¿por qué no nos dan más opciones y se elige un mal menor? Estamos eligiendo al menos malo hace mucho rato. José Tempini. Romy Villalobos 07. Yo creo que la gente con pocos valores o charlatanes que saben disfrazar su estupidez.
Fidel Castro hablaba horas. Caleu. Yo creo que la civilización se ha dividido en los que van con la corriente impuesta, como en ciudades de todo a mano, manejables, controlables, enfermos, básicos que sobreviven sin razonar. Ingrid Johanna 333. Voy a ir cambiando de personas porque hay personas que han opinado varias veces. Marcelo 19845. ¿Puedes comentar acerca de las declaraciones de Boric que hizo referencia a declaraciones del trato de Piñera a su gobierno? Agradezco que te refieras a la coherencia de Boric en general. Me encantaría, Marcelo, pero opinar de una persona en cargo, primero no puedo opinar profesionalmente a alguien que no conozco. Se podría hacer de una manera blanda. Y segundo, va a haber personas que estén a favor o en contra y va a generar prejuicios. Si yo hago cualquier cosa en positivo del gobernante, un grupo de personas va a estar escuchándome sin importar lo que diga y otros van a cancelarme sin importar lo que diga. Porque el ejercicio de objetividad es casi imposible en este punto. Así que lamentablemente te pido, te ruego que respetes de que no pueda dar una opinión al respecto. Por un criterio práctico. Lo mismo que me hablan aquí un presidente TOC y cosas así, no puedo hablar. O de barriga, tampoco. De hecho me llamaron a un programa a hablar de eso y no estuve de acuerdo. Prefiero no meterme ahí. Nadie quiere tomar el poder, no nos enseña a ser líderes de opinión positiva. Exactamente, Pisa hoy. Muy importante lo que dices. Quizás nos quieren como el libro 1984, Orwell. Y si no le gusta leer, vea la película, también es muy buena. El por qué, porque son títeres de la elite, Lorena 2030. Como muestra Black Mirror. Nos hablan también aquí Talinita de el flúor en el agua, interesante. Carla Roca nos habla de leer historia. Como cuando querían tirar al alcalde de DJ Mendo, nos dice Josefa Santibáñez. Los memes y circo de nuestra era, Nacho Andrés. Voy a ir ahora al fondo, ¿ya? En Chihuahua era, efectivamente. Y la persona que preguntó por el tema del antidepresivo no tiene ningún daño, solamente que por favor mándelo por interno. ¿Es necesario ser buena persona para dirigir bien el país? Espada china, según Nicolás de Maquiavelo, no era necesario, era necesario tener resultados. Entonces, bueno, por ahí. Aquí de nuevo Josefa, ¿qué es ser capaz? ¿Tener un CI alto, ser inteligente, adelantarse un par de pasos a futuro o qué definición de inteligencia deberíamos para evaluar a la autoridad? Súper difícil tu pregunta, ni siquiera nos ponemos de acuerdo, pero parece que el factor general de inteligencia algo ayuda, discrimina grandes rasgos. Ahora, la capacidad de anticipación probablemente es la capacidad más importante desde mi humilde punto de vista de la inteligencia humana. Es como en un ajedrez, usted tiene que adelantarse la mayor cantidad de jugadas posible. Cosa que las computadoras ya nos ganaban hace rato a cualquier ser humano. Nicolás de Maquiavelo explica clarito, SNO o PARC, cómo se puede gobernar y qué tipo de gobiernos tenemos en estos tiempos, pero lamentablemente a las personas le da flojera leer e informarse. Totalmente de acuerdo, SNO-OP Marc. Muchas gracias. Nacho Andrés, la inteligencia en la política es realmente relevante, pero siempre y cuando se mezcle con la integridad real y amor al pueblo. Sería lo ideal. El IQ de las personas ha bajado. No me extraña que algunos presidentes también tengan un bajo IQ. Movimientos transformadores y un bajo PM. A ver, muchas preguntas. ¿El pueblo podría gobernar? No sé, Santiago. Yo creo que la mala educación que vamos desarrollando, que tenemos, no va desarrollando nuestra inteligencia y la manipulación de los medios políticos. Adriana.Zamorano Contreras. La patocracia, Natalia de Los Ángeles, está detrás de la caquistocracia. Además, les resultó el plan de hackear el input del ser humano, por eso escogemos a quienes nos gobiernan. Me cambia la voz, no sé por qué. Puede ser porque no he actualizado el Instagram. No lo sé. La guerra es la paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza. George Orwell. Alegría.Sebastián. Muy interesante. Justamente son las frases que salían en un ministerio. Es en el libro. Es interesante cómo las grandes mentes jamás se involucran en la política. La política es inherente a corrupción con seco psicópata. Eso nos enseña Lobachevsky, de hecho. Ponerología política. Ya, aquí me hablan de la relación del lenguaje y el CI, pero eso está largo, porque
ahí nos vamos a tener en otro agujero de conejo, rabbit hole, pero si quieren hago un programa dedicado a eso. Nico Pontuaini, ¿las personas con CI, digamos, los más preparados sentirán la necesidad de meterse en política? Obviamente que no, por ello lo que hay. ¿Qué gran intelectual de la humanidad fue presidente? Es cierto, tiene un punto. Lo que hace es que las medidas de CI no se las han hecho a todos. Piensen que las medidas de CI partieron el Army Alpha y el Army Beta para elegir quiénes estaban capacitados para comandar una tropa y quiénes eran ser tropa. Cuando estaban en la Gran Guerra y después en la Segunda Guerra también. Entonces, imagínate un grupo de reclutas, tenemos que elegir quiénes pueden ser oficiales y quiénes van a ser soldados. Y así empezaron las pruebas de inteligencia, en gran medida. Binet es un tipo bien interesante también, porque estaba muy, no solamente entretenido con el tema de la inteligencia, sino también de la magia, que es algo que a mí me llamó mucha atención por años, pero bueno, es para otro día. Alfred Binet, que es uno de los padres del concepto de inteligencia. Entonces, al principio sí era para separar peras con manzana, o separar peras de manzana. Pero que se hayan hecho muchas pruebas de CI a presidente, no lo sé. Ahí tendría que investigar más. ¿Qué harías tú para no ir perdiendo intelecto? Trataría de estimular mi curiosidad, eso principalmente, y salir de mi zona de confort en varias cosas, como hacer ejercicio físico para sentir dolor, hacer algunas cosas exigidas mentalmente para mantener las neuronas funcionando, quizá un poquito de neurofeedback, que es una práctica que un día les puedo explicar, y cosas así. Jo Álvarez, en Netflix está La Gran Noche del Pop. A nivel musical, por lo menos, hay una diferencia extraordinaria en la calidad y excelencia de los referentes artísticos, por lo menos. Bueno, ahí sí comparamos a nuestro nuevo líder del pop, Bad Bunny, con Michael Jackson, sí, independiente de lo que podamos pensar de Jackson en términos humanos, creo que hay datos concretos que hablan de que hay uno que innovó en su área, en varios aspectos, y otro que creo que no ha innovado en su área en múltiples aspectos también. Puede haber algo ahí. Según tu según tu punto de vista, ¿un líder debería tener un color político? Hay líderes que no han tenido. Acá tenemos varios. Uno de ellos es Mario Kreuzberger, al cual puede estar o no de acuerdo, no te tengo que repetir esta frasecita, pero que claramente pudo integrar personas para un fin, independiente de que ese fin haya tenido muchos lados oscuros. Entonces sí, no necesariamente tiene que tener un color político evidente al menos. Ya. Voy cerrando. La culpa no es nosotros, es la mala educación que recibimos. No nos prepara ni para enfrentar una crisis ni una ruptura. Alegría.sebastián. Ingrid nos habla del yoga. Interesante, puede ayudarnos en distintos aspectos. Porque los que entran en la política no quieren dejarla. Hay políticos que no quieren, no hacen nada ya en 24 años. Eduardo Ramos Pichilemo. Y aquí empiezan a hablar de distintas personas. Por ejemplo, aquí hablan de una persona de republicano, una señorita o señora, que es muy conocida, no va a decir su nombre, y que decía que hay que tener rasgos psicopáticos para querer ser presidente. Aquí dice Nico Horst. En general, las personas que les gusta el poder, la mayoría tiene rasgos psicopáticos. De hecho, eso se ha estudiado en los CEO, en los gerentes de empresas. Aproximadamente un 12% tiene rasgos psicopáticos, que es bastante más que la media, que es como mientras tú una personalidad un 1 o un 2%. Estimativamente. Bueno. Soy profesora de filosofía, Lorena 2030, y es muy deprimente ver a los jóvenes que no piensen. Aún más luchar contra el sistema, es muy difícil. Voy cerrando. Porque claro, como alguien dijo ahí, hablo mucho. Entonces ya creo que está suficiente. Ya dije lo que tenía que decir. Muchas gracias a todos. Hola Dai, ¿cómo estás? Falta discernir, tenemos información al alcance de la mano, pero las masas prefieren dirigir a los medios. Si hago clínica, así es. Yo creo que debería implementar desde la básica ajedrez. Sí, el ajedrez es importante. Por lo menos aprenderlo. Aunque los computadores no saquen la mugre. Listo. Alfonso X el Sabio, el líder natural. Zixal 1. Voy cerrando, 2 o 3 preguntas más y listo. Sí, son las 12 ya. Eugester, me molesta que la gente esté tan ideologizada con la política. A mí también. Cerebro reptiliano, como se dice en psicología, eso decía James McLean. Cerebro triuno. Gracias Sergio, saludos de Nueva Zelanda. Saludos desde Chile.
Muchas gracias a todos, que les vaya súper bien. Entonces, caquistocracia o ponerología, término importante. Traten de ver toda la información disponible de cualquier tema, llámese, por ejemplo, lo que hablamos al principio 2020, o llámese de las guerras, como un dato histórico, o llámese si hay una pelea en su familia, trate de escuchar todos los puntos de vista. Ya que me preguntaban de la clínica, y con eso voy cerrando, cuando yo escucho una persona en la consulta y me habla de sus problemas, y a veces tengo la oportunidad de conocer otros familiares o invitarlos, las versiones son súper distintas. Súper distintas. Y eso nos hace pensar hasta qué punto la gente o nos miente o se miente a sí misma. Entonces no olviden de que la gente construye, inclusive sus memorias son construidas. Y por ende, si usted quiere llegar a algún raciocinio, tiene que por lo menos tener 2 o 3 versiones del mismo hecho, para llegar a un punto medio al menos. Y observar, ver evidencia, no solo el relato. Es muy sospechoso que en la mayoría de las noticias nos den un relato y nos califiquen gente como buena y gente como mala, como en una película. Eso ya debería generar cierta sospecha. Y algunos son víctimas en distintas cosas, no en esto particularmente, y otros son victimarios. Normalmente cuando uno escucha eso uno tiene que tener cierto ojo, porque normalmente las cosas en ese estado están muy filtradas y tienen un atisbo de una propaganda personal, en caso de que yo te quiero contar de mi versión, o una propaganda comunicacional cuando solo te quiero mostrar una versión de los hechos. Ya. Aquí nos hablan de Peterson también, que fue cancelado. Me podría enviar tu tesis el rey padre. No, es un textito nomás. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Ahora sí. Chao, chao.